normal en los dos se toma un integral. Así que vamos a tener una sola fecha para el recuperatorio de uno, del primero, del segundo y de el integral, que serían que ustedes rindan los dos parciales. O sea, sería un solo enunciado donde tienen que aplicar cosas que aprendieron hasta el primer parcial y el segundo. No es tan complicado tampoco el integral. Bueno, para los que ingresaron recién, los parciales se van a mostrar el día miércoles en la clase práctica. Ahí se van a mostrar. Bien, sigamos entonces con lo que quedamos el otro día, con el tema nuevo que venimos viendo vectores. A ver, alguien más. ¿No? Bien, sigamos con el trabajo práctico. Bueno, les decía que la clase anterior habíamos comenzado con vectores, ¿sí? Habíamos comenzado con vectores y habíamos quedado en esa parte. Operaciones con vectores. Bueno, habíamos visto la clase anterior que eran los vectores. Sí, habíamos comenzado a ver lo que hagamos un repaso. Los arreglos unidimensionales, o sea, deberían ser los vectores unidimensionales porque también podemos utilizar vectores que serían bidimensionales, que serían las matrices. ¿Sí? Las matrices, igual como ven en álgebra, en otra materia también van a ver lo que son las matrices, los vectores también. Bien, podemos decir que los vectores es una estructura de datos donde podemos almacenar información. Están formados por el nombre, que sería el nombre del vector, y entre corchetes debería estar el índice. El índice nos va a indicar siempre la posición del vector. Profe, ¿Sí? ¿el cine empezó? No, a las 15. ¿Por qué? A ver, alguien más. ¿Por qué preguntaba Gonzalo? No, quería ver si lo entró ingresado tarde. ¿El cine empezó que no? Sí, pero igual ingresaste tarde. Sí, 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 profe. Bien. Eh, digamos, bueno, recuerden que un vector, ¿cómo está compuesto? Por el nombre y entre llave indica el índice. ¿Sí? Ustedes siempre cuando utilicen PCInt tienen que declarar el vector
el tamaño del vector. O sea, en esta parte ustedes tienen que definir de qué tamaño es el vector. O sea, con eso ustedes ya reservan el espacio de memoria con los cuales van a utilizar el vector. Y después, dentro del algoritmo, pueden usarlo todos los espacios o no. O sea, pueden utilizar menos, pero más de lo que reservan el espacio de memoria no. O sea, menos sí, y que se excedan cuando definen a un vector, no se puede. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, donde definimos nosotros un vector en el programa principal. Bien, acá tenemos el ejemplo de, estamos definiendo un vector. A ver, alguien más se conectó. En esta parte nosotros tenemos el ejemplo de que estamos definiendo un vector. Acá un vector va a ser de 1 hasta 100, o sea que va a tener 100 elementos. Yo acá dentro de mi algoritmo puedo ocupar esos 100 lugares o no. Puedo ocupar menos si quiero también. Pero más de 100 no, porque definí al arreglo y me reservó un espacio de memoria de 100 unidades. ¿Sí? No puedo utilizar menos. Bueno, repasando lo que vimos la clase pasada, el vector lo definimos. A ver, el vector definimos, está definido por su nombre y entre corchete vendría a estar, digamos, la posición del vector. El índice i que indica la posición del vector. Siempre comienza desde 1 hasta n, y n vendría a ser la posición del vector. A ver, chicos, están cayendo gotas. Bien. Bueno, ¿cómo definimos nosotros un vector en PCIN? Fíjense, acá me muestra cómo declaramos un vector en PCIN. En PCIN sería dimensión, ponemos el nombre del vector y entre llaves, de acuerdo a la versión del PCIN, por ahí también con los corchetes suficientes, no serían llaves, serían un corchete. Y algunas versiones del PCI también aceptan paréntesis. Y acá definimos la dimensión del vector, o sea, cuántos casilleros o cuántas casillitas, cuántas cajitas o cuántas celdas podemos almacenar información. Acuérdense que los vectores lo declaramos solamente de un tipo determinado. ¿Sí? Si declaramos un vector de tipo cadena, solamente podemos almacenar caracteres de cadena. Si lo definimos de tipo entero como este, solamente podemos almacenar enteros, y así para los reales y así para los lógicos también. Bien, sabiendo eso y haciendo un repaso de lo que vimos en la clase pasada, de lo que es vectores, bueno, continuemos con los métodos de búsqueda. Hay diferentes operaciones que podemos hacer con los vectores, ya lo van a ver ustedes en el trabajo práctico que van a hacer el miércoles. Pero todavía no van a ver vectores, sino que van a comenzar con lo que es programación modular y luego van a pasar lo que es vector. Por acá, como ven, nosotros estamos aplicando ya programación modular. Este sería un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento que realiza la muestra de un vector. Bueno, las operaciones con vectores que podemos nosotros definir, por ejemplo, cargar un vector. O sea, lo primero que tenemos que hacer nosotros es declarar un vector y cargar ese vector. ¿Sí? Acá la carga del vector, por ejemplo, se hace a través de un procedimiento. ¿Sí? Se llama un procedimiento que se llama cargar vector. Se manda como parámetro el vector y la dimensión del vector, o sea, n. En este caso n sería 6. ¿Qué quiere decir? Que mi vector va a contener 6 casillas o 6 cajitas o 6 celdas. ¿Sí? Bien, fíjense lo que hace el procedimiento. Declaro una variable i, lee un valor, o sea, n va a leer de cuánta sería la dimensión del vector, o
sea, cuántas casillitas voy a tener. Entonces digo, para ir desde 1 hasta n, ¿qué hago? Leo diferentes valores y los voy cargando al vector. Fíjense en que acá utilizo el índice i, ¿sí? A ver, alguien más entró. No, no. Fíjense, y esto ustedes lo van a utilizar, o sea, para cargar un vector, así que fíjense cómo funciona la carga del vector. Ustedes utilizan el que es para tomar un valor del teclado. Ahí está. Bueno, había un compañero más que se quería unir a la clase. Ahí está. Bien, dice un índice i. Este puede ser cualquier variable, ¿no? Recuerden. Ustedes al índice, pero generalmente en los libros, en todos lados, aparece como i, j, casi siempre. Utilizan esa letra como índice. Pero ustedes pueden utilizar otra letra si quieren, ¿sí? Pero generalmente utilizamos la i. Entonces decimos, para i igual a 1 hasta n, entonces voy a hacer una estructura repetitiva. En este caso utilizamos el par. Mi vector se llama b. Y acá que digo, i en primera instancia va a valer 1. Entonces, en la posición i del vector, o sea, en la posición 1, voy a cargar el primer valor, o sea, lo que ustedes ingresen por teclado. Cuando haga la primera repetición, i ya va a valer 2. Entonces, en la posición 2 del vector voy a cargar el siguiente valor. Y así se va a repetir hasta n, hasta el número que quiera cargar el usuario, ¿no? Y nosotros lo vamos a cargar por teclado, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, cómo es la carga del vector? No es complicado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ustedes van a hacer esto, una parte práctica, ¿no? Por eso le digo, presten atención ahora y después va a ser mucho más sencillo resolver el trabajo práctico. Acá está, bueno, si no se acuerdan cómo cargar un vector, vienen a la teoría y se fijan, acá está el algoritmo para cargar el vector. Incluso acá ustedes pueden poner un escribir y diga, ingrese el valor para cargar al vector. Pueden poner si quieren. Y ahí va leyendo cada valor y le van asignando al vector, a la primera posición del vector. Y esa sería la carga del vector a través de un procedimiento. Acuérdense que nosotros tenemos nuestro programa principal y de ahí tenemos que hacer la llamada al procedimiento de función. ¿Cómo hacemos la llamada? Poniéndole el nombre y entre paréntesis ponemos los parámetros que le queremos enviar. ¿Sí? Por ahí también van a tener que repasar lo que es lo que vimos en la otra clase, que era lo de variables globales, variables locales, los parámetros, pasaje de parámetros por valor, por referencia, van a tener que repasar. Fíjense, acá le manda como parámetro d, o sea, le manda el vector. Y es pasado por referencia. ¿Por qué por referencia? Porque ustedes lo van a modificar al vector. ¿Cómo lo modifican? Cargándole valores. Y n también lo van a modificar. Una variable global que ustedes lo van a modificar acá. Y es pasado por referencia. ¿Por qué? Porque acá ustedes le piden al usuario que ingresen la dimensión del vector, o sea, qué tan grande va a ser el vector. ¿Sí? Bueno, esta es la primera operación que realizamos con vectores. Tenemos que cargarlo, no nos sirve de nada nosotros trabajar sobre un vector vacío. Entonces la primera operación sería cargar el vector. Bueno, acá tenemos otro tipo de carga del vector, por ejemplo acá con repetir.
¿sí? ¿Por qué? Acá fíjense, nosotros hacemos un para, ¿por qué? Porque sabemos de antemano eh, la dimensión del vector. Bueno, acá podemos hacer otra carga, pero no sabemos la dimensión del vector. Por eso dice acá, ¿desea ingresar más datos? Sí o no. O sea, acá yo de antemano no sé cuántos valores voy a cargar en el vector. Por ejemplo, acá que el usuario quiere ingresar 2 valores y se canse y diga, bueno, no quiere ingresar más, pongo un no. Hasta que el usuario diga no. Entonces, si dice no y cargó solamente 2 valores, sale. ¿Sí? Es otra forma de cargar un vector, pero en este caso no sabemos de antemano la dimensión del vector, o sea, no le decimos al usuario que ingrese la cantidad de elementos que quiere almacenar, no sabemos. Acá lo único que sabemos nosotros es preguntarle al usuario si quiere seguir cargando o no. ¿Sí? Entonces para eso utilizo un repetir, porque no podría utilizar un para si no sé cuántas iteraciones voy a hacer. Entonces utilizo un repetir hasta que el usuario diga no quiero cargar más, hasta que diga N. Entonces en este caso fíjense en qué hago, utilizo un contador, ¿sí? Un contador que lo inicializa en 0. Entonces cuando primero entra, al contador le sumo 1, o sea de 0 a 1 va a valer 1. Entonces voy a cargar en la primera posición lo que yo lea del teclado. Y ahí nomás le pregunto al usuario, ¿desea seguir o no? Leo la respuesta. Y bueno, de acuerdo a la respuesta del usuario, voy a seguir cargando o no. Y fíjense en qué hace acá el último. Yo para saber n va a marcar la dimensión del vector, o sea, cuántos elementos se cargó en el vector. ¿Y quién va a tener la cantidad de elementos que se cargó en el vector? ¿Y por qué? Porque el contador me va a ir contando cuánto, en este caso, cuántos valores se cargaron en el vector. El contador me va a ir diciendo eso. Entonces yo a n le asigno el valor del contador. ¿Por qué? Porque el contador va a tener la cantidad de elementos que se ingresó y por lo tanto va a ser la dimensión de vectores, ¿sí? Va a ser la cantidad de elementos que tiene. Es otra forma de cargar un vector cuando no se sabe de antemano. Bueno, la otra operación que podemos hacer con los vectores. Bueno, una vez que nosotros tenemos cargado el vector, lo tenemos que mostrar también. No nos sirve de nada cargarlo y no saber qué es lo que tiene. Esta es una forma de mostrar el vector. Fíjense, es sencilla, ¿sí? Si nosotros ya sabemos ya cuántos elementos tiene el vector, entonces hacemos un procedimiento. Un procedimiento que se llama mostrar vector, por ejemplo. Mandamos el parámetro como el vector y n tan grande es. Entonces con esos datos yo solamente tengo que hacer un para que vaya desde 1, o sea, del índice 1 hasta el índice 6. O sea, en este caso sería hasta n, que sería la dimensión del vector. Y lo único que hago es escribir y muestro el contenido del vector en esa posición. Esto igual que la carga, fíjense, utiliza el mismo índice este y acá. Entonces cuando valga 1, este también va a valer 1, este i. Entonces va a mostrar el primer valor, o sea, va a mostrar una D en esta clase. La siguiente iteración, ¿qué va a mostrar? Va a mostrar una C. En la siguiente iteración va a mostrar una E, ¿sí? Porque el índice se va a ir incrementando. Este índice es igual que este, entonces cuando valga 1 este también. Cuando valga 2 este también. Cuando valga n, este también va a valer n. Ya va a mostrar f, o sea, el último valor. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Es sencilla, digamos, las operaciones de lo que es cargar el vector y en este caso mostrar el vector.
Hay un poquito de operación un poquito más complicada que vamos a ver ahora. Traten de entenderla más o menos visualmente, lo vamos a ver. Y después el algoritmo no es complicado, incluso se lo pueden memorizar porque debería ser o sea, una tarea repetitiva. Ya lo vamos a ver. Bien. Existe otras operaciones con vectores. Por ejemplo, buscar un valor. O sea, ¿qué pasa si yo tengo un vector a ver con nombres? ¿Sí? Con cadena de caracteres que sería un nombre. Y yo quiero, bueno, encontrar mi nombre, a ver en qué posición está el vector. ¿Sí? Entonces yo digo que el valor K, que sería el valor que estoy buscando, eh, lo busco en mi vector. ¿Y cómo hago para buscar algo? ¿Cómo se le ocurre? Comparando. Comparando, bien. ¿Nosotros qué hacemos? Comparamos. ¿Este valor es igual al primero? No. Entonces voy, ¿este valor es igual al segundo? Sí. Entonces ya lo encontré. ¿Sí? Bueno, en este caso lo encontré en el segundo, pero imagínense que haya vectores de 100 valores. Yo tenga que encontrar un valor determinado en el vector. En este caso, ¿cuántas veces puedo encontrar el valor? Dos veces. Está en la posición 2 y está en la posición 5. El valor C. Bueno, en este caso era así. ¿Sí? Tenemos acá una búsqueda. Fíjense. Acá tenemos un algoritmo que sería para buscar el valor dentro de un algoritmo, dentro de un vector, perdón. Fíjense, tengo una función. ¿Por qué una función? Acuérdense que había una diferencia entre un procedimiento y una función. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? En que la función, ¿qué hacía? Devolvía sí o sí un valor. ¿Sí? En cambio, el procedimiento no. El procedimiento puede devolver o no. A ver, ¿dónde tenemos un procedimiento? Acá tenemos un procedimiento, fíjense. ¿Necesito devolver algo cuando muestro en pantalla? No necesito devolver nada, por eso es que yo hago un procedimiento. En este caso el procedimiento no devuelve nada, pero en este caso buscar, sí, sí me va a devolver algo. ¿Qué me va a devolver? La posición donde se encuentra ese valor buscado. ¿Sí? Entonces yo acá, si encuentro un valor, voy a devolver la posición. ¿Sí? En este caso está en la posición 5, dice C, pero también está en la posición 2. No, acabó un 2. Bien, veamos cómo buscamos un valor dentro de un vector. Fíjense, mando como parámetro el vector, mando n, que sería la dimensión del vector, o sea, qué tan grande es el vector, y un valor k. Valor k sería el valor buscado, digamos, el valor que vamos a buscar dentro del vector. Si es que existe el valor, vamos a devolver la posición donde está, en qué posición está. Entonces, fíjense, vengo al inicio, como ya sé de antemano que mi vector vale n, entonces utilizo un par. Entonces digo, si en la posición i que vale 1 y esto también el b sub i que devuelve el primer valor del vector, lo comparo con el carácter k. Bueno, si el valor que tiene el vector es igual a k, entonces quiere decir que lo encontré. Entonces a posición, con la variable posición que vale 0, le pongo el valor de i, ¿ya? Que lo encontré el valor. ¿Sí? Y así. Salgo del fin sí, vuelvo al fin para y voy comparando uno por uno. ¿Sí?
Y al final del para, ¿qué es lo que hace? Devuelvo la posición si es que la encontró. O sea, si no la encontró, la posición va a ser 0, ¿no? O sea, si esto nunca coincide, si esto nunca entra esto, la posición la puede ser 0, porque acá lo estoy dando 0. Ahora si encontré, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver o sea, ahí el valor que tenga ahí, o sea, vendría a ser la posición donde encontré ese valor. Bueno, ¿qué problema tiene este algoritmo? ¿Ustedes ven algún problema o no? Que es solo si sabemos cuánto es la dimensión del vector. Sí, pero generalmente cuando lo cargamos al vector ya sabemos de cuánto es el vector. ¿Sí? Acuérdense que ustedes para hacer este tipo de búsqueda primero tienen que estar cargado el vector. Y si nosotros hacemos una búsqueda sobre un vector vacío, no va a dar error. En cambio, siempre vamos a hacer la búsqueda con un vector lleno, digamos. Y ya vamos a saber cuántas posiciones tiene. Entonces ese no sería nuestro problema. Ahora yo le pregunto, si ustedes buscan un valor, pónganse un valor A, un vector que tiene solo caracteres, y si hay varias veces A, ¿qué posición me va a devolver? La que esté antes. La que esté al último. Fíjense por qué. Fíjense, si yo vengo acá en la posición 2, ¿no? Yo estoy buscando una A. Si en la posición 2 coincide con K, o sea que K también es una A, y bueno, guardo acá la posición 2, ¿sí? Vengo acá, en la posición 3 no hay A, bueno, no hay. Vengo de nuevo, en la posición 4 tampoco. En la posición 5 encuentro otra A, entonces digo que acá, en la posición B sub 5, es igual a A. Entonces acá pongo la última posición, o sea, la posición 5. Profe, ¿Qué voy a devolver al último? Sí, siempre recorre todo el vector, ¿no? ¿hasta dónde está recorriendo? O sea, del principio hasta el final, cada vez que encuentra uno. Recorre todo, mira, fíjate, va desde 1 hasta ahí. ¿Sí? Pero ¿cuál sería el asunto acá? El tema es que siempre me va a devolver la última posición, o sea, donde lo encontró. A ver, vamos acá. Fíjense. Acá estoy buscando una C, ¿no? Mi posición está en 0 primero. Fíjense. Acá, posición está en 0. ¿Sí? Buscando una C. ¿Está C? No. Paso a la posición 2. La posición 2 es igual a C. Sí, lo encontré. Lo encontré. ¿Y qué hace el algoritmo? Guarda la posición donde lo encontró. O sea, ¿qué valor va a ser? La posición 2, ¿no? Y post va a tener el valor 2. ¿Verdad o no? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces posición va a tener el valor 2, porque acá lo encontré. Acá. Este coincide con este, en la posición 2. Pero el para sigue. El para va a continuar. Entonces voy a seguir en la posición 3. ¿Es igual a C? No. En la posición 4. ¿Es igual a C? No, tampoco. En la posición 5. ¿Es igual a C? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer mi algoritmo? Si es igual a este al valor K. Entonces a posición le doy 5, porque I va a valer 5. Entonces posición va a tener valor 5. ¿Sí? Y va a continuar con el par. Va a venir en la posición 2, ¿es igual a C? No, porque tiene una F. Bueno, y como ya llegué al último, sale. Entonces, fíjense. Acá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a salir el para y a buscar
¿qué va a devolver? La posición 5, ¿no? O sea, la última posición que lo encontró. Entonces, va a decir que el elemento buscado se encuentra en la posición 5. ¿Y eso estaría bien o no? ¿Qué opinan ustedes? Estaría, o sea, bien porque nos dice la posición en la que lo encontró, pero no nos dice si se lo encontró en otra también, no sé. Claro, ese es el tema. Es que sí, nos dicen en dónde lo encontró por última vez, pero puede ser que lo haya encontrado antes, no sé. O si no lo encontró antes tampoco, no nos dice tampoco. Y bueno, ¿cómo podríamos hacer nosotros para que nos dice, por ejemplo, que diga lo encontró 2 veces o se encuentra repetido 2 veces? ¿Y en qué posición? También puede ser. Entonces, fíjense, hay un algoritmo que es el buscar mejorado. Bueno, que verifica ese tipo de conducta del vector. Fíjense qué es lo que hace acá. También tiene, no trabaja con el para, trabaja con el mientras, a pesar de que sabe cuál es la dimensión del vector, sino que trata de mejorar la búsqueda. Tiene una posición y tiene un valor, ¿sí? Y comienza el índice que comienza en 1. Y tiene un valor lógico, fíjense, que se llama encontrado. ¿Y qué le da primero? Un falso, ¿no? Le da el valor falso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, mientras i sea menor o igual que n, ¿ya? ¿Y cuánto vale? Vale 1. Entonces, que sea menor siempre o igual que n, o sea, que sería el final del algoritmo. Y no encontrado. ¿Qué sería no encontrado? No es Sería, el mismo valor el que estamos comparando. claro, sería una variable lógica, ¿no? Que la inicializo en falso. Si le digo, si lo niego a encontrado, ¿qué valor tiene? Si era falso antes, ahora ¿qué valor tiene? Verdadero. Bien, verdadero. Sería como, Acuérdense que el no, sería como negar 2 veces, o sea, sería como decir no, no, algo así. no es así. En Es así. realidad lo que hace es cambiar el valor Cambiar que el tiene. valor. Sí, no es igual que no, porque si fuese no, ¿qué es lo que hace? Lo niega y lo vuelve a negar y lo vuelve a cambiar el valor. En cambio lo que hace el no solamente cambia este valor de verdad. O sea, si es verdadero, lo pone en falso. Si es falso, lo pone en verdadero. En este caso, como es falso y lo niega, entonces lo vuelve verdadero. Entonces, ¿va a entrar al algoritmo o no? ¿La primera vez entra o no? Acá. Sí, porque ¿y cuánto vale 1? ¿Es menor que n? Sí. Y este es verdadero, entonces va a entrar. Si encuentra el valor, fíjense en qué hace. A bandera la pone en verdadero. ¿Para qué? Una vez que lo encuentra, va a salir. Va a salir del mientras y va a devolver la posición. Por acá nosotros con este algoritmo, que sería el buscar mejorado, va a enmendar el error, no el error, sino digamos la obviedad que hacemos en la primera búsqueda. Fíjense, acá lo encontramos en el valor 2, pero no lo tiene en cuenta eso. ¿Por qué? Porque sigue buscando y si lo encuentra en otro lado nos va a devolver la última posición. Entonces con el buscar mejorado, ¿qué es lo que hace? Una vez que encuentra un valor, ¿qué hace? Para todo el algoritmo y devuelve
la posición donde lo encontró por primera vez. Ahora, si yo quiero seguir buscando, lo llamo de nuevo a buscar mejorado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace este algoritmo? Una vez que encuentra, apenas lo encuentra por primera vez, devuelve la posición. Y si nosotros queremos buscarlo varias veces, bueno, vamos a tener que ejecutar varias veces. Y con eso ya estaríamos enmendando, digamos, la falta que tiene este algoritmo secuencial, ¿sí? Que siempre nos va a devolver la última posición donde lo encontré. En cambio, con el mejorado nos va a devolver, apenas lo encuentre, nos devuelve la posición. ¿Se entiende, chicos, cómo trabaja el mejorado? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta, consulta? Bueno, si no hay consulta, vamos a ver las otras operaciones con vectores. Sí, fíjense en que no son difíciles las operaciones, sino que las tratemos de ver gráficamente, ahí la van a entender bien. Bueno, por eso están los grafiquitos acá también. Así las entendemos de mejor manera. Fíjense en que una de las operaciones es agregar. Agregar no es lo mismo que insertar, acuérdense. Insertar, nosotros lo podemos insertar en cualquier lado del vector. En cambio, agregar siempre es al último. O sea, si a usted le pide un ejercicio y le dice agregar los valores al vector dado. Entonces, si le dicen agregar, se agregan siempre al último, o sea, a la cola. ¿Sí? Se van encolando. En cambio, cuando hay insertar, le van a decir en qué posición lo van a insertar. O sea, digan, a ver, lo voy a insertar el número, la B, lo voy a insertar en la posición 3. O sea que toda esta cajita, este valor, lo tengo que insertar en esta posición. Y si yo tengo que insertar algo, estas se van a tener que correr, ¿sí? Porque yo quiero ocupar la posición 3. Bueno, pero primero veamos el agregar, ¿sí? Bueno, agregar no es lo mismo que insertar, eso lo tenemos claro, ¿sí? Fíjense, yo quiero agregar dentro de una variable x que contiene el carácter b, lo quiero agregar. Si lo quiero agregar, entonces lo voy a agregar acá al último, ¿sí? Entonces, nuestro vector que tenía 6 unidades y yo agregando un valor más, ¿cuántas unidades voy a tener ahora? Voy a tener una más, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso a n lo tengo que modificar. Si n valía antes 6, ahora ¿cuánto va a valer n si agregué este elemento? Siete. 7. En este caso sería n más 1, ¿no? O sea, para hacerlo general, n más 1. ¿Sí? En este ejemplo sí es 7. ¿Sí? Bueno, en este ejemplo sí es 7, porque bueno, acá tenemos 6 unidades, pero en realidad, y para hacerlo general, tendría que ser n más 1. Al valor que tiene n le sumo 1, ¿sí? Fíjense, acá ya lo inserté al valor. Después de f, lo inserté acá a b, y n ya no vale 6, ahora n vale 7, o sea, que tiene un valor más, o sea, n más 1. Bien, siempre que le aparezcan a ustedes en los ejercicios que agreguen un valor, acuérdense que agregar es siempre al último, ¿sí? No confundan con el insertar porque no es lo mismo. Bueno,
Esto que hicimos acá, fíjense, esto que hicimos acá lo tenemos que llevar a un algoritmo, ¿sí? O sea, lo tenemos que plasmar en el PCIN para que funcione el vector. ¿Cómo lo hacemos? De esta forma tan sencilla, fíjense, que yo lo hago a través de un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento que se llama agregar. ¿Qué mando como parámetro? Mando mi vector, mando la dimensión del vector y mando el elemento que quiero agregar, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Fíjense, acá tengo mi vector. Bueno, esto no lo pongo. Tengo mi vector. ¿Sí? Y este sería bueno, este sería n, ¿no? Este sería el valor. Bueno, no puedo escribir con esto, ya lo hace en Python. Fíjese de sencillo que es agregar un elemento. Bueno, nosotros tenemos nuestro vector, tenemos el valor n, que sería la dimensión del vector, que tan grande es el vector, y el valor que quiero insertar. Como es agregar, entonces al último, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? A n le asigno, ¿qué le asigno? N más 1. O sea, si n valía 6, le estoy asignando un n más 1, o sea, un 6 más 1, un 7 le estoy asignando. Entonces n ya va a valer 7. Entonces, en mi vector, en el índice 7, le voy a agregar el nuevo valor. ¿Se entiende cómo funciona, chicos? Es sencillo agregar un valor. Sí, se entiende. Bien, bueno, fíjense que primero incremento el valor de n, o sea, lo incremento en 1 porque al agregar un valor, por supuesto que se va a alargar el vector, va a tener una posición más. Entonces, en esa posición que le acabo de alargar, le asigno el valor x. O sea, x sería el nuevo valor a agregar a mi vector. ¿Sí? Bueno, eso sería una forma, no, sería una operación que puedo realizar con el vector. Otra operación que puedo hacer con el vector es modificar un valor. Supóngase que usted tiene un vector con un montón de DNI, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? El DNI está mal, ¿sí? Puede pasar. Lo cargaron mal al DNI. Entonces, ¿yo qué hago? Me dice que n vale 6, o sea, sería la dimensión del vector. ¿En qué posición lo quiero modificar? En la posición 3. ¿Y qué elemento voy a modificar? Voy a insertar el valor, no insertar, sino modificar el valor que está en la posición 3, lo voy a modificar por n. Entonces, en esta posición, ¿qué voy a hacer? En vez de que esté la e, la voy a cambiar por n. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Acá me tiene que quedar así, entonces me tiene que quedar D igual que esta, C igual que esta, y acá donde estaba E tiene que estar M, o sea, tiene que estar el nuevo elemento que quiero modificar, ¿sí? Bueno, el ejemplo que yo le decía, supóngase que E vendría a ser mi DNI, y a mí me dicen, bueno, vos estás en la posición 3, ¿sí? Entonces, tu DNI, como está mal, te quiero agregar el nuevo DNI, o sea, ya corregido, está bien. Entonces, ¿qué hago? Lo modifico nomás. Lo modifico y como ven acá, ya no aparece la E, sino aparece la M, ¿sí? Modificado. ¿Sí? ¿Y tengo que incrementar el vector o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se va a agregar un elemento más al vector o no? ¿O lo mantengo No, así? ¿No? Bien, ¿por qué? Porque estoy modificando un valor, no estoy agregando. Entonces n va a seguir valiendo
lo que valía nada más, ¿sí? Porque modifiqué un valor, no agregué nada, ¿sí? Y esto lo que, bueno, lo que vimos recién gráficamente lo tenemos que volcar a un vector, al código, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto para volcar a un código? ¿Qué hacemos? Fíjense, el procedimiento modificar es más sencillo que el otro todavía. Fíjense, tengo el vector, tengo la dimensión del vector, tengo el valor que quiero modificar y tengo la posición en donde voy a insertar o a modificar este valor, ¿sí? Entonces, fíjense de sencillo que es. En el vector, en la posición tanto, que me dice, en este caso era la posición 13, perdón. En la posición 3 le voy a asignar el nuevo valor, ¿sí? Y nada más. Eso sería todo en modificar un valor dentro de un vector. Bueno, está bastante sencillo. Bueno, van a tener este tipo de algoritmo para que ustedes realicen dentro de la práctica. Bueno, pueden entrar a la teoría y pueden ver cada una de las operaciones que se pueden hacer con el vector. Bueno, ahora sí vamos a lo que es insertar, que es muy diferente a lo que es agregar. Agregar era agregar al último un valor al vector. En cambio, insertar es muy diferente. Y es un poquito más complejo. No es difícil, pero sí un poquito más laborioso para hacer, ¿sí? Veamos el ejemplo de insertar. Bueno, acá por ejemplo yo quiero insertar un valor X, que sería en este caso una D. Quiero insertarla en la posición 4, ¿sí? Entonces cuento 1, 2, 3, 4. Bueno, pero acá no es lo mismo que modificar, ¿no? O sea, la E tiene que seguir, nada más que se tiene que correr. En la posición 4 tiene que estar este valor. El valor D tiene que estar en la posición 4, ¿sí? Esta es la posición y este es. Bueno, si yo voy a insertar un valor, por supuesto que se va a agregar una unidad más al vector. Entonces, a n, que vale 6, también va a valer n más 1, o sea, 7. En este caso, 7, ¿no? Pero en realidad, para hacerlo general, es n más 1. Bueno, entonces fíjense en cómo se procede para realizar esto. Se deben correr esto. Esta E va a ir para acá, esta F va a venir para acá y esta G va a venir para acá donde no hay nada. Ya se va a crear una nueva casillita donde va a ir el último. O sea, en otras palabras, ¿qué se hace? Primero G se corre acá, donde no hay nada. F se corre acá, donde estaba G. Y a E se lo va a correr donde está F. Y se va a dejar esto libre para que yo inserte mi nuevo valor. ¿Sí? Fíjense, acá me queda entonces A, B, C y D. O sea, en la posición 4 inserté la D, porque acá me dijo que en la posición 4 inserte la D. Y N, como yo inserté un nuevo valor, va a valer 7, va a valer 1 más, va a ser más grande mi vector. Y fíjense, la E que estaba en la posición 4, ¿a qué posición fue? Fue a la 5. La F que estaba en la 5, en la 6. Y la G que estaba en la 6, ahora está en la posición 7. O sea que estos se desplazaron. Este se desplazó acá, este acá y este acá. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende, chicos, cómo es? Ahora esto lo tenemos que llevar a un algoritmo, ¿sí? A hacerlo a través de un algoritmo. Bueno, esto es lo mismo que le dije hace rato. Y este sería mi algoritmo insertar.
Fíjense en qué es lo que hace acá. Manda como parámetro el vector, la dimensión del vector, o sea, qué tan grande es el vector, eh, el valor nuevo a insertar y en qué posición la quiero insertar. Entonces hago un para i desde n. Miren, fíjense en que no comienza desde 1 acá, comienza desde n, o sea, comienza desde el final hasta posición, dice, no es hasta n, sino hasta posición, o sea, hasta la posición donde quiero insertar ese valor. Con paso -1, ya fíjense también que no utiliza el paso estándar, que sería el 1 nada más, que se va incrementando en forma positiva. En cada iteración se va insertando, se va incrementando en 1. En este caso, en cada iteración se va a ir descontando 1. Entonces, ¿y desde qué valor va a comenzar? Según el ejemplo, ¿de qué valor va a comenzar? Acá está el ejemplo. Fíjense. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n, chicos? Fíjense en acá, según el ejemplo. ¿Cuánto vale n? ¿Cuál es la dimensión del vector acá? Al principio 6. Al principio 6. Bueno. Entonces dice, para i desde 6, o sea, porque n vale 6, hasta posición. ¿Posición cuánto vale? En este caso, posición vale 4. ¿Sí? Entonces, sigamos el ejemplo. Entonces, para ir desde 6 hasta posición que vale 4, con paso -1, hacer. Fíjense en acá. A ver, esto lo hagamos. Bien, ¿quiere que lo hagamos en Py? ¿Se va entendiendo, chicos, o no se entiende nada? Bien, ¿están viendo lo que estoy compartiendo, chicos? Sí, ¿Se ve? profe. Bien, vamos a hacer un ejemplo gráfico, a ver, para que lo entiendan bien. ¿Sí? Una vez que lo entiendan, ya, bueno, el otro ya es, el algoritmo ya es sencillo de conocer. Uno, 2, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, 4, 5. Bueno, imagínense un vector de 5 posiciones nomás. Este es mi vector. ¿Sí? N va a valer 5, ¿no? Yo quiero insertar acá un nuevo valor. Un valor x igual a, no sé, un 8. ¿Sí? Yo quiero insertar acá en esta posición. Quiero insertar. Entonces, ¿qué debo hacer? En esta casilla que está vacía, este le tengo que correr acá. Y este que está acá, lo tengo que correr acá. Y este que está acá, lo tengo que correr acá. Supónganse que este guarda las notas. Tengo un 9, un 10, un 9, un 7, eh, un 8 y un 9. ¿Sí? Yo quiero insertar el 8 en la posición 3.
¿sí? Este va a ser la posición. Este vendría a ser n, o sea, vendría a ser qué tan grande es mi vector. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos, chicos? Hagamos este ejemplo ahora. Dice, para i, desde n, ¿cuánto vale n acá? En este caso. Vale 5. 5. Hasta pos, dice, posición. ¿Cuánto vale posición en este caso? Vale 3. Con paso menos 1, fíjense en que este es menos 1, o sea que me va a ir descontando todavía. No me va a ir sumando. Entonces vengo acá y ¿qué dice? ¿Y cuánto vale? Bueno, no. ¿Cuánto vale ahí actualmente? 5. 5, porque acá dice desde para ahí, desde 5, o sea que I va a valer 5, o sea que I en primera instancia va a valer 5, va a valer N. Entonces, acá ¿cuánto vale? Vale 5 más 1. ¿Qué le inserto? Le inserto de su 5, porque acá me dice que inserte I, y I vale 5 primero. Entonces me dice que en la posición 5 más 1, o sea, ¿en qué posición entonces? En la posición 6, ¿no? ¿Qué le asigno? La posición 5, ¿verdad? Así sería. Sí. Bien. Fíjense que lo que dice acá, dice que en la posición B sub 6, o sea que en esta posición B sub 6, le asigne lo que tiene B sub 5. B sub 5, ¿qué tiene? Tiene un 9, dice que le ponga acá un 9. Ahí está, en la posición 6. Viene acá de nuevo, viene acá. ¿Y cuánto va a valer ahora en la primera iteración? Si es con paso menos 1, ¿cuánto va a valer 5 ahora? Y Ahora 4. ahora 4, ahora va a valer 4. ¿Por qué? Porque es con paso menos 1, o sea, le voy restando 1, no le voy sumando. Hasta pos, bueno, ese no cambia, ¿no? Entonces ahora i va a valer 4. Entonces vengo acá, de su, ¿cuánto vale i? Vale 4. 4 más 1, ¿cuánto es? 5. Y acá, b sub i, ¿qué sería? B sub 4, ¿que no? B sub 4. Entonces fíjense en, dice, lo que yo tengo en B sub 4 le asigno a B sub 5 sería, porque 4 más 1 es 5, ¿no? Entonces lo que tengo en B sub 4, acá está B sub 4, o sea este, le asigno, le pongo dentro de B sub 5. O sea que acá ya no voy a tener un 9 entonces. ¿Qué voy a tener? Voy a tener un 8. ¿Sí? Acá tengo el 8. ¿Ve? Este 8 le pasé acá. Entonces vuelvo de nuevo acá. Y ahora le desconté 1 también a I. ¿Cuánto vale ahora I? Vale 3, ¿no? 3 es igual a 3. Sí, entonces sería la última iteración que haga. Porque los dos ya son iguales. Sería la última iteración. Entonces vengo acá y ¿qué hago? Dice que B sub I más 1. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto vale I? Vale 3, ¿no? Más 1. ¿Cuánto sería? 4. Acá, ¿no? Y acá B sub I, ¿cuánto vale I? Vale 3. Entonces, B sub 3. Entonces acá estoy diciendo que lo que contiene en B sub 3, que sería este 7, B sub 3, le pongo acá en B sub 3 más 1, ¿cuánto es? 4. Entonces acá está B sub 4.
Lo que tengo en B sub 3 lo pongo en B sub 4. Entonces, ¿qué tengo en B sub 4? Tengo un 8. Ahora ya no está el 8. Ahora le voy a poner el 7. Entonces, viene acá y ahora vale 7. Ya no está el 8. Vale 7. Ya lo sobreescribí. Bien. Viene acá, bueno, ya 3 igual a 3. Bueno, salgo. Y fíjense en qué hace acá. ¿Qué hace? Dice que a ver su posición. ¿Posición cuánto vale? 3. Posición vale 3. Dice que en el vector, en la posición 3, le ponga el nuevo valor. O sea que en la posición 3 le ponga el nuevo valor X. O sea, el 8. Entonces este ya no va a valer 7. Estoy poniendo un 8. Y viene acá y ¿qué es lo que hace? A n, lo que vale n, ¿cuánto valía n antes? Valía 5. Le asigno n más 1, o sea, sería n más 1, ¿cuánto es? 6. Entonces n ya no va a valer 5, ahora n va a valer 6. Y termina el insertar. Entonces acá fíjense, yo lo inserté al nuevo valor acá, sí, fíjense. Entonces el 8 lo inserté en la posición 3. Y el 7 lo corrí acá, al 8 lo corrí acá, y el 9 lo corrí acá. ¿Sí? Y ahí me queda el vector ahora más grande porque ahora vale 6. Antes valía 5, ahora vale 6. ¿Se entendió, chicos, cómo funciona el insertar? Sí, profe. Bien, ¿todo entendieron, chicos? Así se lo ve mejor. Bueno, digo yo que se lo ve mejor. Ahora, si todos entendieron, todo ok. Si no, lo repasamos igual a otra clase. Pero así funciona. Fíjense. Entonces, cuando yo hago un insertar, dependiendo en qué posición me den a mí para insertar, porque puede ser en la posición 3, en la posición 1, en la posición 5, en la posición 4, en cualquier posición me pueden dar a mí para que inserte un valor. Y tenemos que aplicar este algoritmo. Bien, veamos a ver qué otro método queda. Bueno, hicimos el insertar, ¿no? Eliminar. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar un valor? ¿Sí? Sería otro tipo de acción que puedo hacer dentro de un vector. O sea, ya vimos agregar, ya vimos insertar un valor, modificar un valor y también podemos eliminar un valor. Supóngase que tenemos un vector con los nombres de los alumnos. Y vos decimos a un alumno que abandonó, no quiere venir más porque se fue a vivir a otro lado, no sé, por diferentes razones, entonces tenemos que eliminar ese registro de ese alumno. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para eliminarlo? Lo tenemos que sacar y aparte también tenemos que correr las posiciones. Porque nosotros cuando eliminamos algo, vamos a quedar con menos, ¿no? Supónganse que ustedes eran 40 alumnos. Bueno, eliminé uno, voy a quedar con 39. O sea que a N también le tengo que descontar uno. O sea, va a ser más chico el vector si elimino un valor. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros para insertar corríamos para atrás el vector? Bueno, con el eliminar era al revés, o sea, lo sobreescribo. En este caso, para eliminar me dice, elimine el valor en la posición 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Voy corriendo los casilleros y los sobreescribo al 3, a la posición 3, al valor que está en la posición 3. Entonces, ¿qué hago? El que está en la posición 4 le corro a la 3, en la que está en la 5 le corro a la 4 y en la que está en la 6 le corro a la 5. ¿Sí?
Entonces, de esa manera, el vector me queda más corto. Ahora ya no va a tener 6 el vector. Ahora el vector va a tener 5 porque eliminé un valor. Eliminé el valor de la posición 3. ¿Sí? Bueno, ese es nuestro problema y lo tenemos que plasmar esto de nuevo a un algoritmo. ¿Sí? Bueno, este es el proceso de eliminar. Y acá tenemos nuestro procedimiento de eliminar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Mandamos el vector, mandamos la dimensión del vector y mandamos qué posición queremos eliminar. ¿Sí? A ver, lo hagamos de nuevo este con un ejemplo. Espérenme un cachito. Bueno, ¿están viendo lo que estoy compartiendo? Avísenme. Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, nuevamente tenemos nuestro vector. Bueno, ahora hagamos uno con 4 posiciones. Bueno, no lo pueden tener. 4. Tenemos 10, tenemos 9, tenemos un 12 y tenemos un 15. Ok. Este va a ser nuestro índice. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Quiero eliminar la posición 3. O para hacerlo un poquito más largo, no eliminemos las 2. Acá es que tenía un 12, ¿no? Ahí. Bueno, este vendría a ser n, ¿no? N igual a 4, que sería el tamaño de mi vector. Quiero eliminar este registro en la posición 2. ¿Sí? Entonces, a mí me dicen que en post igual a 2, o sea, quiero eliminar esta posición. Entonces, el eliminar, ¿cómo funciona? Mando el vector, mando la dimensión del vector, también tengo, y mando la posición que quiero eliminar. Entonces, vengo al algoritmo. Dice, para i de posición, ¿cuánto es posición? ¿Qué valor es posición? En este caso, ¿qué valor tiene posición? 2. 2. Dice que para i desde 2 hasta n-1, fíjense, ¿por qué pongo n-1? Ya voy a ver. n-1, ¿cuánto sería? En este 3. caso, sería 3, ¿no? Porque n vale 4 y menos 1 valdría 3. O sea, para ir desde 2, o sea, desde la posición hasta 3, ¿qué voy a hacer? Este llevo acá. ¿Y cuánto vale? Dos. En la primera iteración iba a valer 2, así como dice su compañero. Que acá va a valer 2. Y fíjense qué es lo que dice acá, que en la parte del vector, o sea, el contenido del vector en la posición 2, le doy lo que tiene en la posición 2 más 1, ¿cuánto es? 3. O sea, lo que está acá en la posición 2, sería este, le voy a dar lo que tengo en la posición 3. O sea que este lo voy a poner acá. Entonces acá ya desaparece este 9. ¿Y qué voy a tener ahora? Voy a tener un 12. ¿Sí? Porque este le pasé acá. Bueno, viene acá el fin del para y vuelve de nuevo. Por acá no me pusieron el paso.
Entonces, si no me ponen el paso, ¿qué es lo que pasa? Se utiliza el estándar, ¿no? ¿Cuál sería el estándar? De ir aumentando de uno en uno, ¿no? Entonces acá, ¿cuánto va a valer I ahora? I comenzó con 2. ¿Cuánto va a valer I? 3. 3. Bien. Va a valer 3. ¿3 igual a 3? Sí, entonces sería la última iteración que hay. Entonces vengo acá de nuevo. B sub I, dice. ¿Y cuánto vale? Vale 3. Entonces pongo 3. Le asigno en la posición 3. ¿Qué le asigno? Lo que tengo en la posición I más 3. O sea, ¿cuánto sería I? Vale 3 más 1 sería 4. Entonces lo que tengo en la posición B sub I más 1, que sería 4, o sea, de lo que tengo acá en esta posición, en la posición 4, le voy a asignar a lo que tiene en la posición 3, ya lo que tiene acá. Entonces este 15 le voy a mandar para acá. Entonces acá ya no va a tener 12, acá va a tener un 15. Bien, y vengo acá y bueno, ya hice la última iteración, entonces salgo. Y fíjense en qué es lo que hace acá. A n que vale, ¿cuánto vale n? N vale 4, ¿no? Y le asigno lo que tiene n, le asigno n-1. O sea, ¿cuánto va a tener asignado ahora a n? Si le estoy asignando n-1, ¿cuánto vale n actualmente? Vale 4. Menos 1, Va a valer 3. va a valer 3. Ahora n vale 3 entonces. Entonces n ya no va a valer 4 ahora. Ya lo borré. Ahora n va a valer 3. Y es lógico, ¿por qué? Porque eliminé un casillero. Entonces, si eliminé un casillero, quiere decir que me va a quedar más corto mi vector. Así que es bastante lógico, fíjense. Entonces, así funciona el eliminar. ¿Sí? Voy sobreescribiendo los valores. Y bueno, queda con este valor, el casillero, queda con el último valor, pero ya lo desestimo. ¿Por qué? Porque ahora n va a llegar solamente hasta 3. ¿Sí? Va a llegar hasta acá. Ya no va a llegar hasta acá, entonces esto no tiene en cuenta. Bien, ¿se entendió el eliminar, chicos, también o no? Sí, profe. Bien, bueno, me alegro que lo vayan entendiendo porque esto sí o sí lo van a hacer en la práctica. No tienen cómo escapar, sí o sí lo van a hacer en la práctica y aparte se va a tomar en parciales, así que vayan practicando. Eh, bueno, están viendo lo que estoy compartiendo, ¿no? La última parte de la teoría, la que estamos viendo. Sí. Bien. Bueno, acá hay ejercicios para que vayan haciendo. Por ejemplo, siempre hablando de un algoritmo modular, ¿no? Cargar un vector. Bueno, todavía no vieron ustedes lo que es la parte práctica del algoritmo modular. Bueno, acá le dice que hagan un menú. A partir de ese menú, bueno, van a cargar un vector. Eso lo vimos en la clase pasada y lo tienen también en la teoría, lo tienen en el aula virtual. Cómo cargar el vector, cómo mostrar el vector, ¿sí? Cómo cargar el vector cuando saben de antemano eh, cuántos casilleros va a tener un vector, o sea, la dimensión del vector, y cuando no lo saben también utilizan un repetir, cuando no saben de antemano cuántos valores va a tener el vector. Entonces dice cargar un vector G con f datos, o sea, f sería n en nuestro caso. Eh, porque n, ¿qué nos indica? El tamaño del vector. Mostrar el vector, también saben hacerlo. Mostrar el vector lo vimos en la clase pasada. Pues y acá están todos
las operaciones que podamos hacer con el vector. Agregar, que vimos hoy, modificar, también vimos hoy, insertar y eliminar. ¿Sí? Todas esas operaciones vimos hoy. ¿Sí? Y lo que es cargar el vector, fíjense, acá está cargar el vector. ¿Sí? Acá están las operaciones cargar el vector. ¿Sí? Acá lo vamos cargando con valores ingresados por el teclado, pero acá sabiendo de antemano cuántos valores va a tener el vector. En cambio, esta forma de cargar el vector que aparece acá con un repetir, no sé de antemano cuántos valores va a tener el vector, entonces por eso pongo un contador. Y después el contador, el valor que tenga el contador le transfiero a n, o sea, le asigno a n. ¿Sí? Acá fíjense también tienen cómo cargar un vector sin saber de antemano el tamaño del vector, con un repetir. ¿Sí? Bueno, ese es cargar el vector. Y acá tienen lo que es mostrar el vector, que también le pide. Mostrar el vector es sencillo, ustedes sabiendo la dimensión del vector, que lo único que hacen es escribir el valor que tiene en cada posición del vector. O sea, en la posición i vendría a ser desde i igual a 1, ¿sí? Trabajo con el mismo índice, entonces voy a mostrar el valor que está dentro de la posición 1, en la siguiente iteración la posición 2, 3 y así. Entonces, esto pueden ir practicando, hacer trabajar con programación modular, con vectores, no es complicado, solamente tienen que entender qué es lo que hace cada método. Por ejemplo, esta es la programación modular, lo que nosotros vimos en las clases anteriores. Para cada uno de estos ítems, o sea, 1, 2, 3, 4, tengo que hacer un módulo. El módulo menú, el módulo cargar, el módulo mostrar, el módulo agregar, el modificar, el insertar y el eliminar. Ya todos estos módulos son aparte, que lo tienen que hacer en programación modular. Bueno, acá también le dejo un ejemplo de cómo deberían hacerlo. Este sería el programa principal. Acá estoy declarando un vector. En este caso, esto no es en PCIN, esto es en Pascal, ¿sí? Pero es prácticamente lo mismo, es similar. Fíjese que acá declaro un arreglo y bueno, acá las variables que voy a utilizar, las variables globales, porque este es el algoritmo principal. Y acá pongo un repetir, ¿sí? Acá, ¿qué hago? Llamo a un menú, ¿sí? Que me devuelve una opción. Según esa opción que me devuelva, voy a hacer, si me da la opción 1, voy a cargar el vector. Si me da la opción 2, voy a mostrar. Si me da la opción 3, voy a agregar. Y así cada una de las opciones, hasta la opción 6, que sería eliminar. ¿Sí? Eh, bueno, de esta manera lo van haciendo en el algoritmo. Y que sería un poco largo. No es difícil, pero sí es largo hacer este ejercicio que aparece acá. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un módulo por cada uno de estos. ¿Sí? Así como indica acá. Un módulo por cada uno. Bueno, acá lo tienen resuelto igual al ejercicio, ¿no? En esta parte. Ese debería ser el programa principal. Y después los módulos también lo tienen resuelto, lo tienen acá. Este el módulo sería el eliminar, este módulo sería el insertar, este módulo sería el modificar. O sea, también lo tienen resuelto. O sea, solamente lo tienen que ir uniendo, ¿no? Y pasando a PCIN y ir probando a ver si sale. Bueno, hasta acá quedamos. La otra clase seguimos repasando, seguimos viendo, porque ahora el trabajo práctico que viene ahora es sobre programación modular. No van a ver todavía vectores.
recién el otro trabajo práctico van a comenzar a ver vectores, ¿sí? Y bueno, los parciales, chicos, se van a mostrar el día miércoles, ¿sí? Si quieren ver sus parciales, las notas también van a estar. Calculo yo que mañana ya presentaremos las notas, ya están corregidos los parciales. Hay parciales muy bien hechos y hay parciales muy mal hechos. Hay muchos parciales que no hicieron nada también. Así que, bueno, ¿tienen alguna duda, consulta? ¿No? Bien, entonces nos estamos viendo el otro lunes. Eh, ya faltan pocas clases, que chicos traten de estudiar más, no se confíen en el recuperatorio. Recuerden que no tenemos recuperatorio ahora, sino pasando el segundo parcial, recién vamos a tener un recuperatorio, tanto del primer como del segundo parcial. Y si le va mal en los dos parciales, acuérdense que tienen el integral. Que bueno, si no hay consulta, nos estamos viendo, chicos. Que ande bien. Abríguense que hace frío. Nos vemos. Hasta luego. Que anden bien. Chao, profe. Chao, hasta luego.